Especialización Infancia y Juventudes. Personas a cargo: Carol Asensio, Jacqueline Galindo, Charen Infante y quien les habla, Marisol Acosta. Voy a hablar de un tema que nos concierne por ser social y políticamente responsables en la sociedad, que debe prevalecer los derechos y la dignidad humana. El reclutamiento armado de menores en Colombia a través de la historia real. Colombia es el cuarto país del mundo con mayor número de niños combatientes después del Congo, Ruanda y Myanmar. El reclutamiento forzado de menores en Colombia ha sido una de las consecuencias más trágicas del conflicto armado interno. Esta práctica ha arrebatado a miles de niños y niñas y adolescentes su infancia, exponiéndolos a situaciones de violencia extrema y privándolos de sus derechos fundamentales, y convirtiendo esto en una situación de caos, de impotencia, de tristeza y abandono para su familia por parte de la sociedad. Para comprender la profundidad de esta problemática es crucial analizar casos concretos. A continuación, proponemos un análisis a partir de una historia real, la cual podemos adaptar y profundizar según los intereses de cada uno. Un caso hipotético es la historia de Juan. Juan Rentería González es oriundo del corregimiento de Apartado en el departamento del Chocó, pertenece a la etnia afro, vivía con su familia en unas condiciones de pobreza extrema, no tenía acceso a la educación en ninguna institución educativa, pues en medio de su pobreza y de las dificultades de transporte, para llegar al colegio más cercano, él no tenía el derecho a esa educación. Se dedicaba a las labores de la pesca o a diferentes oficios en su hogar para ayudar a sus padres, pues tenía 12 años de edad, y fue reclutado por un grupo armado ilegal en su pueblo natal. En medio de su inocencia y atraído por la promesa de protección y de pertenecer a un grupo, dejó su hogar y su familia para unirse a la guerrilla. Al principio se sentía importante y valorado, aunque a su corta edad tuvo que aprender a utilizar armas que él no conocía y que al principio para él fueron muy difíciles de aceptar y de aprender a usar. Pero pronto se dio cuenta de la dura realidad de la vida en la selva: jornadas extenuantes, falta de alimentos, condiciones difíciles de sobrevivencia, sometiéndose a estricto cumplimiento de reglas que él no entendía, entrenamiento militar riguroso, no volver a ver a su familia y la constante amenaza de muerte, no solo para él, sino, dado el caso, para su familia también. Juan fue obligado a participar en combates, a transportar armas y a cometer actos violentos que lo marcaron profundamente. Con el tiempo, se dio cuenta de que había sido engañado y que su vida estaba en peligro. Intentó desertar en varias ocasiones, pero fue capturado y castigado severamente. Análisis del caso. A partir de la historia de Juan, podemos identificar varios factores que contribuyen al reclutamiento de menores. Por ejemplo, los niños y las niñas que viven en condiciones de pobreza, desplazamiento o exclusión social son más susceptibles de ser reclutados. La falta de oportunidades y la desintegración familiar los hacen más vulnerables a las promesas de los grupos armados. Los grupos armados utilizan diversas estrategias como el engaño, la manipulación, difundiéndole a esos menores una promesa de protección, de una vida mejor, de pertenecer a una familia. Una vez reclutados, los menores son sometidos a un proceso de adoctrinamiento y violencia para romper sus vínculos con la familia y la comunidad y convertirlos en soldados. Los jóvenes como Juan, que son reclutados, viven constantemente con amenazas de que si intentan siquiera desertar, serán asesinados junto con sus familias. La impunidad de los responsables de estos crímenes ha facilitado la continuidad de esta práctica. Consecuencias del reclutamiento forzado. Este reclutamiento de menores tiene graves consecuencias tanto a nivel individual como a nivel social. Primero, la violación de los derechos humanos. Los menores reclutados son víctimas de múltiples violaciones a sus derechos, como el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad, a la educación y a la familia. Segundo, daño psicológico. El reclutamiento y la participación en el conflicto armado generan traumas psicológicos profundos en los menores, como trastorno de estrés postraumático, depresión, ansiedad y, en el peor de los casos, intentos de suicidio. La desintegración familiar, la separación de los menores de sus familias, produce un daño emocional irreparable, no solo para ellos, sino también para sus familias, y esto dificulta su reinserción social. Debilitamiento del tejido social. El reclutamiento de menores contribuye a la desintegración del tejido social, ya que se perpetúe el conflicto armado. La Ley 448 del 2011, Ley de Víctimas, representa un hito fundamental en la historia de Colombia al reconocer de manera explícita
los derechos de las víctimas del conflicto armado interno y establecer un marco legal para su atención, asistencia y reparación integral. Este concepto va más allá de la indemnización económica, abarcando un conjunto de medidas destinadas a restaurar a las víctimas en todos los ámbitos de su vida, para los niños, niñas y adolescentes, como víctimas del reclutamiento ilícito. Esta ley ha sido específicamente significativa, ya que ha brindado un marco jurídico sólido para proteger sus derechos y garantizar su recuperación. La ley reconoce el derecho de las víctimas a participar en los procesos de reparación, un principio fundamental de la justicia restaurativa. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, su participación debe ser adaptada a sus capacidades y necesidades, garantizando siempre su protección y bienestar. ¿Por qué es tan importante esta ley para los niños, niñas y adolescentes? La Ley 448 reconoce que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y que han sido especialmente afectados por el conflicto armado. Esta ley les otorga una categoría especial de protección y garantiza el respeto a sus derechos fundamentales. La ley establece que la atención a las víctimas debe ser integral, es decir, debe abordar todas las dimensiones del daño sufrido, incluyendo lo físico, psicológico, social y económico. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, esto implica la prestación de servicios de salud mental, educación, protección y reintegración social. La ley reconoce que el conflicto armado ha afectado a comunidades enteras y, por lo tanto, promueve la reparación colectiva. Esto significa que se implementan proyectos y programas que benefician a toda la comunidad, incluyendo a los niños, niñas y adolescentes, y que buscan fortalecer el tejido social y mejorar las condiciones de vida. La ley establece medidas para prevenir que hechos similares vuelvan a ocurrir. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, esto implica fortalecer los sistemas de protección infantil, prevenir el reclutamiento ilícito y promover una cultura de paz. La ley reconoce el derecho de las víctimas a participar en los procesos de reparación. Los niños, niñas y adolescentes, a través de sus representantes legales o mediante mecanismos de participación adecuado a su edad y madurez, pueden expresar sus necesidades y opiniones. En Colombia, se ha implementado una serie de programas enfocados en la reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno. Estos programas buscan restituir los derechos vulnerados, brindar atención humanitaria y promover la reconciliación. La reparación integral es un proceso que busca reparar el daño causado a las víctimas del conflicto armado, tanto a nivel individual como colectivo. Comprende 5 medidas fundamentales: la devolución de sus tierras y bienes a sus legítimos propietarios, una compensación económica por los daños sufridos, el reconocimiento público del daño causado, disculpas y garantías de no repetición, buscar medidas para restaurar los derechos y capacidades de las víctimas, garantizar acciones para prevenir que hechos similares no vuelvan a ocurrir. Es por esto que los niños, niñas y jóvenes víctimas tienen derecho a reconciliación, entendiéndola como tejido social afectado por la guerra. Por esto, la justicia restaurativa es el fortalecimiento de mecanismos comunitarios de solución de conflictos, especialmente para aquellos derivados de la reinserción de victimarios a inclusión social de víctimas. ¿Qué impacto ha tenido la reparación integral en las víctimas? La reparación integral, como se concibe en la Ley 448, busca el reconocimiento del daño sufrido y otorgado a las víctimas, en este caso los niños y las niñas, en un lugar de honor en la sociedad, fomentando la reconciliación y la convivencia pacífica entre las comunidades afectadas por el conflicto. Reconstituimos el tejido social, estableciendo mecanismos efectivos para garantizar los derechos de las víctimas y prevenir futuras violaciones. Al abordar la causa del conflicto y generar condiciones para la convivencia pacífica y sostenible, contribuimos a la construcción de la paz. Acciones en el marco de la justicia restaurativa. Pues bien, aquí tenemos inclusión y reparación colectiva de los niños, niñas y adolescentes, pertenecientes a comunidades étnicas. Para las comunidades afrodescendientes, la reconciliación se puede lograr utilizando figuras como la familia extensa y los cuidadores, además de la familia de origen, que permite la reconstrucción del tejido social afectado por el conflicto. La reparación a favor de los niños, niñas y desvinculados pertenecientes a las comunidades rurales deben fortalecer lo comunitario, formando líderes comunitarios a niños, niñas y adolescentes desvinculados, lo que les permitirá asumir roles de liderazgo,
en sus comunidades para aportar en su reconstrucción y promover espacios de participación y diálogo. Fortalecer procesos de participación juveniles en escuelas y colegios rurales que interactúen con escenarios de planeación territorial, teniendo en cuenta que la escuela es el eje articulador de las comunidades rurales. La reparación a favor de niños, niñas y adolescentes debe estar articulado a la familia y a la comunidad. En general, aunque no se trate de comunidades étnicas o campesinas específicamente, la reparación de niños, niñas y adolescentes debe tener un claro enfoque en la familia y en la comunidad. Flexibilizar la oferta educativa profesional, tecnológica, técnica y formal para el bachillerato, para los niños, niñas y adolescentes desvinculados. Las mismas víctimas deben aportar a la construcción de un espacio de memoria histórica, porque esto se convierte en parte de un espacio sanador. Se hace énfasis en la necesidad de una interacción entre víctima y victimario para la reconstrucción del tejido social, que puede lograrse de manera directa o indirecta. Conclusiones. El reclutamiento forzado de menores es una grave violación de los derechos humanos y una herida abierta en la historia de Colombia. Sin embargo, la Ley 448 y los programas de reparación integral ofrecen una esperanza para las víctimas y un camino hacia la reconstrucción de una paz duradera. En conclusión, la Ley 448 del 2011 ha sido un avance significativo en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado en Colombia, al reconocer sus necesidades específicas y establecer un marco legal para su atención y reparación. Esta ley ha contribuido a mejorar sus vidas y a construir un futuro más justo y equitativo para todos. Tanto la Ley 448 como la justicia restaurativa buscan una reparación integral de las víctimas, no solo material, sino también simbólica, psicológica y social. Desde un enfoque diferencial para atender las necesidades específicas de las diferentes poblaciones víctimas. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, esto implica la restauración de sus proyectos de vida, la reparación de los daños causados a sus familias y comunidades y a la promoción de su desarrollo integral. La implementación de la justicia restaurativa en el marco de la Ley 448 representa una oportunidad única para construir una paz duradera y sostenible, basada en la reparación, la reconciliación y la transformación social. Gracias.